Shalom. Esta semana estamos estudiando la segunda porción del libro de Bereshit, Génesis, denominada Noah, porque inicia con la expresión estos son los descendientes de Noah, aunque vemos que en lugar de mencionarlos inmediatamente, lo que encontramos cuando leemos la porción es una descripción de Noah. Vemos que la Torá da testimonio de Noah como un hombre justo que se conducía en la senda con Elohim. El nombre hebreo Noah o Noé, como lo conocemos occidentalmente, significa descanso o consuelo. Es un nombre derivado de la raíz hebrea Noah. Este nombre se asocia con la idea de paz y alivio. Y en la historia bíblica, en la historia de la Torá, vemos que tiene una relación con la construcción del arca para sobrevivir del diluvio. Nos han enseñado que los nombres implican la esencia de la vida de la persona. Y si bien la Parashá describe el fin de la generación casi en su totalidad, porque solo sobrevivieron ellos, Noah fue un instrumento para que el mundo descansara de tanta maldad y degradación y de alguna manera se reseteara, por así decirlo. Vemos que en el principio, en Bereshit, la pasada que estudiamos pasado, la Torá dice que la tierra estaba cubierta de agua. Y eso fue lo que trajo el diluvio, un reseteo, un reinicio al Génesis, al origen, una purificación de la tierra para traer una rectificación. El Mahul purificó al mundo y trajo la nueva oportunidad de comenzar. El Midrash relata que cuando Noah salió del arca, vio un mundo nuevo. Y así Hashem renueva sus misericordias cada día. En ese momento Hashem firma un pacto con él y todas las generaciones de él, de no volver a traer un diluvio ni alterar el funcionamiento natural de la naturaleza. Es decir, que finalmente las aguas del diluvio fueron aguas de paz. Recordemos que la tierra se había corrompido en su totalidad, hasta los animales. El mundo estaba consumido por la violencia, la corrupción moral. La tierra se colmó de crímenes. Y todo todo. Pero Noah fue una excepción en su generación. Él era un tzadik que fue considerado perfecto en esa generación de Rashaim, porque él se conducía con los preceptos de Hashem. Y esto nos recuerda la gran importancia que debemos tener como individuos, incluso en un entorno que esté degenerado. Sin embargo, la justicia de Noah en su generación halló gracia a los ojos de Hashem. Y era una justicia que no era pasiva. Él era un acto de resistencia activa contra toda la corrupción que había en su entorno. Esto nos enseña que nosotros podemos elegir la rectitud, la bondad, la obediencia, sin importar cuán tóxico o degenerado sea nuestro entorno. La frase perfecto en su generación es muy debatida por los exégetas, pero también sirve de llamado para elevarse por encima de todas las normas sociales primitivas, contrarias al Creador. Hay que entender que, miren, a veces callarnos nos hace cómplices. En mi hermoso país, muchos se han hecho cómplices del sistema con la finalidad de enchufarse, de conectarse. Los que son venezolanos entienden, y obtener beneficios económicos. Miren,
No hay crisis económica que justifique esta acción. No crean que no vamos a tener que rendir cuentas ante Dios por cada acción. Nos dice la Torá que Noa tuvo 3 hijos. Shem, que es considerado el ancestro de los semitas, ¿sí?, de judíos y árabes. Ham, conocido como Cam, ancestro de los pueblos africanos. Y Jafet, ancestro de las demás naciones. A ellos 3 y a sus esposas se les permitió entrar al arca conjuntamente con Noa y su esposa, siendo ellos los únicos sobrevivientes. Fueron los que repoblaron la tierra. Dice la Torá que Noa tenía 600 años cuando entró en el arca, tras iniciar el diluvio. Para construir el arca, Hashem le dio un lapso de tiempo de 120 años, a fin de que durante ese tiempo, ¿verdad?, muchos tuvieran la oportunidad de arrepentirse y de hacer teshuva, pero no fue así. La intención de este tiempo, que para muchos pudiera haber sido tardanza, era que las personas al verlo, ¿verdad?, les diera curiosidad y se acercaran a él y le preguntaran: ¿qué estás haciendo y por qué? ¿Para qué? Y que ellos pudieran concientizar en sus vidas lo que estaba mal y arrepentirse oportunamente. Pero finalmente solo Noa halló gracia ante los ojos de Hashem, y por extensión su casa, ya que él conducía a sus hijos con ese temor y con ese nivel. El diluvio finalmente fue el resultado de que la generación no hizo teshuva. Y esto nos recuerda que había una degradación tal que fueron las que llevaron a las consecuencias catastróficas. Ningún mal viene sin una causa. Llovió durante 40 días y 40 noches. Y no es casual el tiempo de 40 días, ¿verdad? Ese era el tiempo indispensable para que ese ciclo se cerrara y que la tierra hiciera ese proceso de purificación. 40 días. Así como el feto dura 40 semanas para formarse. Así como 40 días fue el tiempo que Moshe posteriormente subió y duró en el monte Sinai. Nada es casual. Por otro lado, vemos que aunque fueron 40 días el tiempo que duró el diluvio, las aguas duraron un tiempo para bajar. Y dice que cuando Noa salió ya tenía 601 años. Y ese pacto que Hashem hizo con él y con su descendiente fue sellado con un símbolo que lamentablemente es usado de mala manera por una comunidad particular. Pero ese arco en las nubes viene a confirmar el pacto que Hashem hizo, el pacto de que nunca más los seres serán exterminados con aguas de diluvio. Ya no haré un diluvio nuevamente. Pero cuando yo esté considerando destruir la humanidad porque se han apartado, porque se están degradando, porque ha aumentado la maldad y la injusticia, se verá ese arco en las nubes. Yo lo veré, dice el Eterno, para yo recordar el pacto que hice. Esta señal de pacto simboliza de alguna manera la misericordia de Hashem, quien es tardo para la ira, y su misericordia prevalece sobre el juicio. Pero es importante que la humanidad en general entienda que desciende de uno de estos 3 hijos de Noa, porque ellos fueron los que recordaron la tierra. Y al salir del arca, Dios le dio instrucciones específicas, que es lo que conocemos hoy día como las 7 leyes universales o las 7 leyes de Noa. Toda la humanidad, como mínimo, estará llamada a cuidar de ellas. El pacto con Noa
Y estas 7 leyes demuestran que existe un nivel estándar moral básico, universal, que de alguna manera es vinculante para toda la humanidad, no solo para el pueblo de Israel, no importa dónde hayas nacido. Tienes que cumplirla. Estas leyes subrayan que la ética y la justicia son el fundamento de una sociedad civilizada. ¿Cuáles son los principios básicos para toda la humanidad? Prohibición de la idolatría, la blasfemia, prohibición de asesinar, de relaciones sexuales ilícitas y todas las derivaciones, prohibición de robo, prohibición de comer sangre con carne y la obligación de establecer cortes de justicia. ¿Qué más podemos encontrar en esta porción? Vemos que en la narrativa se describe el momento en el que Noah sale del arca. Y lo primero que hizo fue plantar un viñedo. ¿Sí? No vamos a hablar de las causas que lo llevaron, pero a raíz de esto dice la Torá que él se embriaga, porque aunque ingerir este vino no es malo, embriagarte sí. Y a raíz de su acción, él deshonró su cuerpo. Uno de sus hijos lo ve, pone la desnudez de su padre ante los hermanos, y este episodio nos muestra que aún un hombre considerado un sadí antes del diluvio, un hombre justo, puede llegar a tener fallas. La Torá antes del diluvio lo llama sadí, y posterior al diluvio, a su debilidad, hombre de la tierra. Un día podemos estar arriba y otro día abajo. Y esto nos debe llevar a reflexionar que si nosotros no ponemos un cerco de protección, nosotros podemos tropezar, caer y arrastrar a otros también. Descender espiritualmente, degradarnos moralmente y ciertamente tropiezos para otros. Por eso el apóstol Saúl decía: todo me es lícito, pero no todo me edifica, no todo me conviene. Debemos ser comedidos. También en esta porción de la Torá vemos que los descendientes de Noah, luego del diluvio, intentan construir una torre cuya cúspide llegará al cielo para ellos hacerse un nombre. ¿Sí? Y este acto es interpretado como un intento de desafiar a Hashem y de imponer una unidad forzada, basado en lo que es la soberbia. El nuevo orden mundial, ¿es parecido a eso? A raíz de esto, Dios confunde sus lenguas, porque antes de la Torre de Babel, la lengua que prevalecía en la humanidad era la lengua Kadosh, la lengua hebrea. Y a raíz de esto, resultó una dispersión de la humanidad. ¿Por qué? Porque ya no podían comunicarse. Y en ese momento se crearon las 70 naciones. Este episodio de la Torre de Babel es también, de alguna manera, un poderoso recordatorio contra lo que es la arrogancia colectiva. A veces tenemos que cuidarnos, porque podemos ser influenciados por las personas con las que convivimos y nos incitan de alguna manera a rebelarnos y a hacer lo malo. El deseo de hacerse para sí un hombre y parecerse a Dios trajo terribles consecuencias para toda la humanidad. La verdadera unidad y prosperidad solo puede construirse sobre una base de humildad, de conocimiento de la soberanía del Creador, un solo Dios. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai. Hay muchas lecciones importantes en esta lección, y más cuando la Escritura da testimonio que la venida del Mesías será como en los días de Noé. Que nosotros podamos ser considerados justos en la generación que nos ha tocado vivir.
y que el Eterno en su infinita misericordia pueda guardarnos en su arca, en su trono. Dijo el rey: guárdalos en tu palabra. Tu palabra es la verdad. Muchos en este tiempo creen que la salvación vendrá construyendo refugios subterráneos que los libren de una guerra. Pero en realidad, el único que puede garantizar la salvación es el Creador. Vemos a lo largo de la historia cómo Dios, con un cataclismo, con un diluvio cataclíptico, destruyó a toda la humanidad y guardó a 8 personas de que no les faltara nada durante un año. En un arca de madera que solo un milagro de Hashem pudo permitir que se elaborara con la tecnología de esa época. Vemos también la historia del Titanic, un barco hecho por hombres de un material que parecía indestructible, pero las palabras del creador del barco, del Titanic, fueron: este barco ni Dios mismo lo pudiera hundir. Y sabemos la historia, no pudo completar ni siquiera su primer viaje. Es lamentable que el ser humano crea que tiene el poder suficiente para preservar su vida y perdurar en el tiempo. No pongas tu confianza en nada fuera del camino. Entiende que la salvación vendrá de Adonai. Es un regalo merecido. Yo te invito a que cada día te esfuerces en vivir por la senda de Dios, que aprendamos de nuevo, que vivamos una vida de santidad, que no negociemos la fe, los valores, la integridad. No importa cuánta corrupción le damos a nuestro alrededor, que puedas mantenerte firme, porque solo los valientes van a conquistar el Malhut Shamayim. Chao, Señor.